Había sitio para todos, menos para mí. Me quedé en el umbral del comedor con un pequeño regalo envuelto entre las manos. La casa olía a jamón asado con canela y a pino fresco. Alguien se había tomado la molestia de encender las velas de la mesa, colocar tarjetas con nombres escritos en una caligrafía cuidada y copas de cristal que atrapaban la luz suave. Mi nombre no estaba. En la cabecera se sentaba mi hermano mayor, Javier, aún con esos hombros anchos y esa media sonrisa, como si le hubieran cosido el gesto a la cara. Cortaba el jamón con miel como si fuese el dueño del momento. Tal vez pensaba que lo era. A su lado, Lucía, mi prima, llevaba una de las viejas bufandas de mi madre, de seda, verde pálido, la misma que mamá reservaba para la misa de Nochebuena. Lucía bebía de su copa de vino como si ese fuera su lugar de siempre, como si siempre hubiera sido así. Miré alrededor otra vez. Quizá me estaba equivocando. Quizá habían apartado una silla para dejar sitio a los turrones. Pero no. La mesa estaba completa, cerrada, sin un hueco para mí. Me giré hacia mi madre, Carmen, que acomodaba boniatos con azúcar y malvaviscos en una fuente, evitando mi mirada. Cuando abrí la boca para hablar, se fijó en el pavo como si éste le hubiera hecho una pregunta. «Creo que has olvidado mi sitio», dije, manteniendo la voz baja. Javier ni siquiera se detuvo para masticar. Sin mirarme, lo soltó claro, limpio, como si no le costara nada. «Está fuera, con los perros». El silencio se quedó sin aliento. Lucía soltó una risita breve. Algún primo segundo se removió en su silla. Un tenedor chocó contra la porcelana, pero nadie dijo nada. Nadie rió. Nadie se opuso. Me quedé allí, con las mejillas ardiendo. No sabía qué dolía más, que lo hubiera dicho, o que los demás lo dejaran flotar en el aire como una oración sin dueño. Podría haberme girado, podría haber alzado la voz, hecho una escena. Pero, en cambio, di un paso adelante, dejé la pequeña caja frente al plato de Javier, y me incliné lo suficiente para que solo él me oyera. «Mira debajo de tu plato», y me marché, sin esperar que nadie me detuviera, sin mirar atrás. Solo salí a la noche de diciembre, dejando que el frío me recordara que todavía estaba viva. Cuando era niña, la Navidad era mi día favorito de todo el año. Entonces el árbol se ponía junto a la ventana del salón, no como un decorado para fotos, sino como un pino algo torcido, adornado con bolas desparejadas que habíamos ido reuniendo a lo largo de los años. Javier y yo solíamos discutir por quién colgaba el reno de cristal, ese con una cornamenta rota. Papá zanjaba la pelea sosteniéndolo él mismo y diciendo: «Este es para la paz, y la paz no toma partido». Así era mi padre, Ramón Álvarez. Olía a aceite de motor y a virutas de cedro, y siempre tenía una mancha de grasa en la camisa, incluso en Navidad. Pero cuando sonreía, toda la habitación se sentía estable. Me despeinaba y decía: «Tienes garra, hija, nos vas a sobrevivir a todos». Entonces no entendía qué quería decir. Pensaba que bromeaba. Ahora creo que quizá veía algo que ni yo misma había visto. Javier también solía ser distinto. Una vez construimos un fuerte de nieve tan alto que no podíamos asomarnos por encima. Resbalé en el hielo intentando escalarlo y me rompí el labio. Él lloró más que yo. Me llevó dentro gritando por mamá, me envolvió en una manta y me dijo: «No tienes permiso para morirte nunca». Esa versión de él, la que me daba el último trozo de turrón y me dejaba ir de copiloto cuando íbamos a por leña. No sé dónde quedó. No sé cuándo se fue. Y mamá. Antes cantaba mientras cocinaba. Su voz era suave, apenas afinada, pero recuerdo cómo tarareaba Noche de Paz mientras pelaba patatas. A veces daba una vuelta en sus zapatillas, el delantal ondeando un poco, cuando creía que nadie la veía. Yo sí la veía. Siempre dejaba mi taza favorita, blanca, con hojas de acebo descoloridas, esperándome en la mesa con chocolate caliente y demasiados malvaviscos. Este año no la vi. No lo esperaba, pero lo noté. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con la gente que vivía en ella? ¿Era yo la única que recordaba lo bueno?
porque, en algún momento, la risa se volvió afilada, el calor se enfrió, y Javier empezó a hablar por la familia como si le correspondiera. Mi voz se hizo más pequeña, mi nombre aparecía menos, hasta que dejó de aparecer. Y aún así, yo seguía viniendo, esperando que fuese solo el duelo o el estrés, esperando que me volvieran a ver. Pero la esperanza puede quedarse ciega si la alimentas demasiado tiempo. Y creo que la mía lo hizo. No pasó de golpe. No hubo una pelea ni una puerta cerrada de un portazo, ni una gran ruptura. Nadie me gritó que me fuera. Nadie dijo, ya no eres de la familia. Simplemente dejaron de incluirme. Al principio era sutil. Llamaba para preguntar por papá, cuando empezaba a olvidarse de los nombres de las herramientas, o me llamaba esa chica al teléfono. Javier contestaba, siempre animado. Papá está descansando. Le diré que has llamado. Días después, probaba otra vez. Hoy está un poco despistado. No es el mejor momento. Con el tiempo, dejé de oír la voz de papá. Todo me llegaba filtrado por Javier, envuelto en preocupación, siempre protegiendo a alguien. Mamá también empezó a remitirme a él. Javier está siendo de gran ayuda. Sabe cómo manejar las cosas. Es más fácil si todo pasa por él. Al principio no insistí. Me dije que estaban cansados, que quizá yo era demasiado susceptible. Vivía en Barcelona entonces, trabajando muchas horas en una agencia de marketing. Mandaba dinero a casa cada mes, pagué parte de la reparación del tejado sin que me lo pidieran, y volaba para cada fiesta importante. Aún así, empecé a notar cosas. Una Navidad. Mi calcetín de siempre no estaba en la chimenea. Lo encontré después, al fondo del armario del pasillo. La foto enmarcada de papá y yo, el día que me dio su vieja caja de herramientas, desapareció de la pared. En su lugar, había una nueva de Javier y Lucía en un vivero, sosteniendo un tiesto de crisantemos como si hubieran salvado la finca familiar. Me repetía que no significaba nada. Hasta que un domingo vi en redes fotos de lo que llamaban una cena familiar improvisada. Todos, alrededor de la misma mesa que yo solía ayudar a poner, riendo, con los pies rozándose bajo las sillas que lijé con papá. Nadie me había llamado, ni siquiera lo habían mencionado. Cuando pregunté, mamá dijo, «Fue de última hora. Vives tan lejos. Pensamos que no querrías el lío. No escuchó cómo sonó eso. O tal vez sí, y dejó que sonara así». A partir de entonces, el patrón fue claro. Las decisiones se tomaban sin mí, sobre el tratamiento de papá, la casa, las finanzas. Javier me lo explicaba después, con un tono como si me estuviera haciendo un favor. No queríamos molestarte mientras estabas ocupada. Es más fácil así. Más fácil para quién. No estaba enfadada. Todavía no. Solo confundida, como si alguien hubiera ido bajando el volumen de mi voz hasta que ni yo pudiera oírla. Nunca me dijeron que me fuera. Solo dejaron de guardarme un sitio. La primera vez que me di cuenta de que Lucía se había instalado fue cuando contestó al teléfono desde la cocina de mi madre. Escuché el tintineo de la cuchara contra la taza favorita de mamá, la que tenía los petirrojos pintados. Lucía se rió por algo que decía Javier de fondo y soltó. «Espera, tu madre está hasta el codo de masa para el roscón». «¿Tu madre?» Esa frase se me quedó clavada en el pecho varios días. Pregunté a Carmen una semana después con cuidado de no sonar acusadora. «¿Lucía está viviendo contigo, ayudando?» «Es un regalo del cielo. Ya sabes cómo han estado las cosas. Un regalo del cielo». La misma Lucía que 3 años antes había cogido prestados los pendientes de zafiro de mamá diciendo que creía que eran suyos. La que culpó a otros de un talonario perdido en Nochebuena. La que lloró en el porche diciendo, «No sé por qué todos piensan que soy la mala». Y ahora era ella quien ponía la mesa que antes ponía yo. Llevaba las bufandas que mamá usaba en las mañanas frías. Dejaba notas escritas a mano en la nevera. Pollos en el horno. He llevado a mamá a fisio. Al principio pensé que era práctico. Necesitaban a alguien allí, y yo no estaba, al menos físicamente. Pero, poco a poco,
Lucía dejó de ser la ayudante para convertirse en la que sabía dónde estaba todo. Cuando llamaba para preguntar por la cita del médico de papá, era ella quien respondía. Cuando envié flores por el cumpleaños de mamá, fue Lucía quien me mandó una foto de mamá con el ramo, de pie junto a ella. El pie de foto decía, le encantaron. Un gran día. Yo no estaba en la foto, ni en ninguna otra. Empecé a hacer preguntas. Las respuestas de Javier eran vagas. Solo está aquí para ayudar con recados. No es que esté tomando el control. Pero cuando fui para el funeral de papá, fue Lucía quien recibió a los invitados en la puerta. Llevaba un vestido negro, sencillo y discreto, el mismo que yo había usado en el entierro de mi tío hacía años. Lo reconocí por cómo caía justo por encima de la rodilla. Lo había dejado en el armario de arriba. No era suyo. Se quedó junto a la mesa de centro sirviendo sidra, contando historias de papá como si lo hubiera conocido mejor que yo. La gente asentía, sonreían, le creían. Y yo me quedé de pie, con el abrigo aún puesto, las manos frías, viendo cómo mi lugar desaparecía pieza a pieza. Esa noche intenté hablar con mamá. No para acusar, solo para saber dónde estaba yo en todo aquello. Solo intenta ayudar, Marina. Siempre has sido demasiado sensible con estas cosas. Entonces lo entendí. No es que me hubieran olvidado. Es que habían encontrado a alguien más fácil con quien reemplazarme. 2 meses antes de Navidad conduje hasta la casa sin avisar. No pensaba entrar. Solo quería sentarme en el coche, mirar el viejo columpio del porche y recordarme quién era yo cuando ese lugar todavía era mío. Pero el camino de entrada estaba vacío. No había rastro de la furgoneta de Javier ni de Lucía en la ventana. Ningún movimiento en la cocina. Bajé del coche igualmente. Mi llave aún funcionaba. La casa estaba más silenciosa que en mis recuerdos. Sin música, sin tele, solo el zumbido de la calefacción y el crujir tenue de las maderas, que seguían hablando cuando nadie más lo hacía. Acabé yendo hacia el despacho de papá. Era la única habitación que nadie había tocado. Todo lo demás en la casa parecía un decorado de algo familiar, pero con la vida drenada. El despacho no. El sillón viejo seguía hundido en el centro. La caja de herramientas bajo la estantería con la pintura saltada y óxido en las esquinas. Un reloj marcaba el tiempo junto a la ventana, con las agujas de latón y la esfera polvorienta, siempre 10 minutos retrasado. Entonces lo vi. El armario del rincón, de madera oscura con un tirador de latón. Lo había visto abrirlo muchas veces, pero nunca me fijé en qué guardaba. Me agaché y tiré. Al principio se atascó, luego cedió. Dentro había una pequeña caja fuerte de metal. Contuve la respiración. Recordé algo de repente. En el instituto, papá había escondido una diminuta llave en su libro favorito. Dijo que era por si acaso. Busqué en la estantería. Viajes con Charlie de Steinbeck, lomo gastado, cuero agrietado. La llave seguía allí. Cuando la cerradura hizo clic, no sabía qué esperar. Quizá recibos viejos, quizá nada. Pero allí estaba. Un sobre, de papel crema grueso. Mi nombre, escrito con su letra. Me senté en el suelo, rodillas al pecho, y lo abrí. Dentro, un testamento notarial fechado 2 semanas antes de morir. Todo, la casa, los ahorros, la finca en la serranía de Cuenca, era para mí. Ni una sola mención de Javier, ni de Lucía, y, detrás, una nota doblada, amarillenta en los bordes. Marina, ahora lo veo. Antes no, y lo siento. Nunca pediste nada. Solo te quedaste. Me protegiste cuando nadie más lo hizo. Esta casa es tuya, te la has ganado. Con cariño, papá. No lloré en el funeral. Lloré en ese suelo. No por la casa, sino porque, al final, alguien me había visto. No le dije a nadie que iba a ir. Me vestí con vaqueros oscuros y un abrigo azul marino. Nada dramático. Nada que gritara, mírame. Llevaba una sola caja envuelta en papel Kraft, atada con cordel. Era Nochebuena.
La casa de los Álvarez aún tenía la misma guirnalda de luces de colores parpadeando de forma desigual. La corona de la puerta estaba algo torcida. Habían cambiado el felpudo. Antes decía, el hogar está donde está papá. Ahora, felices fiestas. Llamé una vez y luego entré. Nadie me oyó al principio. El comedor estaba ya lleno. Javier en la cabecera, Lucía a su derecha, con la mano apoyada en su brazo. Mamá, enfrente, sonreía con esa expresión suave y lejana que antes reservaba para las visitas. Mi sitio no estaba. Otra vez. Esta vez no me inmuté. Avancé, puse la caja en el centro de la mesa y miré directamente a Javier. Parpadeó. Marina, ¿qué? No le di el gusto de terminar la frase. Mira debajo de tu plato, dije, en voz baja pero firme. Él levantó el bajoplato y encontró una llave de latón, vieja, gastada por el uso. La llave de la caja fuerte de papá. Nuestros ojos se cruzaron. Primero confusión, luego un destello de algo más. Nerviosismo. No, todavía no miedo. Aún no sabía lo suficiente. Carmen se levantó a medias, su sonrisa tambaleándose. Marina, esto no es. No me voy a quedar, la interrumpí. Solo quería dejar esto. Lucía estiró la mano hacia la caja. ¿Es un regalo? La miré por primera vez en toda la noche. La miré a través de ella. En cierto modo, se sonrojó y retiró la mano. Me giré hacia la puerta. Nadie me siguió. Nadie me pidió que me quedara. Javier ya estaba levantando la tapa de la caja. Carmen dijo, «Espera, ¿qué es esto?» Yo ya bajaba los escalones de la entrada cuando oí sillas arrastrarse y voces alzarse. No me detuve. La noche estaba afilada, el aire frío contra mi garganta. Caminé hasta el coche, me senté al volante y dejé que el silencio se posara. Porque lo que había en esa caja no estaba envuelto con rencor. Estaba envuelto con verdad. La copia del testamento de papá. La carta. Una pequeña fotografía. Él y yo, hombro con hombro, en aquel verano en que le ayudé a reconstruir la valla. Nada dramático, solo lo justo. Dejé que lo leyeran con sus propias voces, a su propio ritmo. Que se sentaran en esa mesa, completa. Pero con una silla siempre, visiblemente, vacía. ¿Seguirían fingiendo que yo era demasiado sensible? ¿Que me lo había imaginado todo? Y, si era así, ¿quién había dejado esa llave? Empezaron a llamar a la mañana siguiente. Primero fue Carmen, con un mensaje de voz. «Hola, hija. Hemos leído lo que dejaste. Nos pilló por sorpresa. Eso es todo. Deberíamos hablar. Creo que solo necesitamos respirar y quizá reunirnos como familia. Ninguna disculpa. Solo por sorpresa». Luego Javier envió un mensaje. «¿Podemos vernos? Hay mucho que hablar. Creo que todos nos hemos malinterpretado. Ni una palabra sobre el testamento o la carta». Después, Lucía me escribió. Solo un emoji de cara triste. Nada más. Durante una semana, dejé que los mensajes se acumularan. Intentaron nuevos enfoques. Confusión, nostalgia, incluso culpa. A tu padre no le gustaría esta distancia, Marina. Seguimos siendo tu familia. No dejemos que el rencor arruine las fiestas. Pero no fue el rencor lo que arruinó nada. Fue el borrado. Y la verdad es que ya no estaba enfadada. No quería venganza. No quería demostrar nada. Simplemente no quería volver. No bloqueé sus números. No discutí. No me defendí. Simplemente dejé de responder. Creo que eso les inquietó más que cualquier otra cosa. Una tarde Javier apareció en mi oficina sin avisar. Mi asistente lo mandó de vuelta. Yo nunca se lo pedí. Después me dijo, «No parecía alguien con quien quisieras hablar». Tenía razón. Días después, mamá volvió a llamar. Esta vez, contesté. Su voz era tranquila, frágil. «Marina, creo que cometimos errores, pero esta familia también es tuya». Esperé un instante antes de decir, «Yo siempre estuve aquí. Vosotros vivíais más tranquilos cuando no lo estaba». No respondió. No porque no estuviera de acuerdo,
sino porque ya no quedaba nada más que decir. 3 semanas después de Navidad, envié un último sobre, sin remitente. Dentro, la foto original de papá y yo. La de la reconstrucción de la valla, la que habían quitado en silencio del pasillo años atrás. No incluí nota. No hacía falta. Una semana después, una vecina me mandó una foto. No se la pedí. Solo pensó que querría saberlo. La foto había vuelto a colgarse. No dentro de la casa de los Álvarez, no sobre la chimenea ni junto a la mesa del comedor. Estaba clavada en el viejo cobertizo del jardín, el de las herramientas de papá. El único lugar al que nadie más iba. Allí estaba, ligeramente torcida, sobre el banco de trabajo. Solo una chica y su padre, uno al lado del otro, sonriendo como si el mundo tuviera sentido, sin pie de foto, sin explicación. Me quedé mirando la imagen mucho tiempo antes de cerrar el teléfono. Esa casa, puede que sea mía en los papeles, pero la verdadera herencia no es de ladrillo ni madera. Es esto: saber. Nunca necesité que admitieran lo que hicieron, porque la verdad ya existe. Y no desaparece, aunque la ignoren. Sigo viviendo en Barcelona. Sigo bebiendo en esa taza de acebo que recuperé discretamente después del funeral. Cada invierno se le salta un poco más el esmalte. Lo dejo así. A veces me preguntan si alguna vez me reconcilié con mi familia. Digo que siempre fui parte de la historia. Ellos solo escribieron alrededor de mí. Y ahora ya no pueden borrarme. Nunca pedí ser vista. Solo quería existir. Si alguna vez te han borrado, pero decidiste seguir siendo tú, deja un solo corazón.